Dejo atrás las montañas frescas de Dalat y llego a la costa. Nha Trang me recibe con rascacielos, carteles en ruso y comerciantes que desde la puerta de sus locales invitan en ese idioma a entrar y consumir. No es el Vietnam que imaginaba, pero me está mostrando otra cara del país, lo de las huellas que dejan turistas y migrantes en ese lugar. Al final viajar también es encontrarse con lo que no esperamos, y eso incluso cuando no nos enamora, sigue siendo parte de la aventura. Os quería mostrar estos autobuses que se llaman autobuses nocturnos aquí en Vietnam. Y prácticamente son a 2 plantas y tienen camas como estas. Entonces, lo que pasa es que estamos de día. Cogí ese autobús a las 8:30 y a veces no hay otra opción que coger un autobús nocturno de día. Entonces te obligan a estar tumbado o sentado así, con el techo. O sea, es muy incómodo. Entonces, es la segunda vez que obligatoriamente lo cojo. Desde Saigón hasta Dalat me comí como unos 8 o 9 horas de autobús nocturno de día. Y luego llegas por la noche, te vas a dormir y te tumbas más. Entonces suman muchas horas tumbado. Hoy desde Dalat voy a una ciudad de la costa y son solo 4 horas. Otra cosa que me ha gustado mucho de Vietnam es que te puedes comprar huevos hervidos, por ejemplo, en un lugar donde paran los autobuses, donde hay bares y restaurantes, digamos, como una especie de área de servicio o en la calle. Es muy cómodo. Te dan el huevo hervido y sal mezclado con pimienta. Y tengo 3, ahora me voy a comer uno. Bueno, más que sal y pimienta es un montón de pimienta con un poquito de sal. Pero aquí es todo picante, es todo pimienta. Pongo un poquito, a ver si queda. Uf, va a ser mucha pimienta esto. He podido subir el asiento un poquito, puedo estar sentado mucho más cómodo. Mucho mejor. Cuando entras en el autobús te obligan a quitarte los zapatos y te dan uno de esos bolsos de plástico para que te los guardes y entras descalzo, ¿no? Y después, ahora por ejemplo estamos en una parada, sacan esta caja llena de zapatillas y te la pones para el descanso. Y aquí por ejemplo, bueno, tomamos algo o vas al lavabo. Acabo de llegar, estoy en el paseo marítimo, mi hotel está justo en segunda fila a la playa y todos estos restaurantes son de mariscos y pescado, o sea, es una ciudad con tradición pescado y mariscos, lo cual suena muy bien. Hay muchísimo viento y no hace para nada calor y increíble la cantidad de restaurantes con esos peces vivos que hay aquí atrás mío, ¿ves? Elige el pescadito que quieres y te lo comes. Bueno, la primera impresión es una ciudad de medio millón de habitantes, bastante grande. Hay una bahía inmensa que quizá algún momento veremos después de comer. He llegado al hotel a la 1 y me han dicho que tengo que entrar a las 2, con lo cual he dejado la mochila grande y estoy buscando un sitio para comer. Pero no hay mucho más por aquí, ¿eh? Ese es un lugar de paso, porque no quería hacer tantos kilómetros hoy como para ir un poco más arriba y quise parar aquí arriesgándome a encontrar un sitio que quizás no me inspire específicamente, pero bueno, veremos, nunca se sabe. Son muy caros estos lugares, ¿eh? Te cobran el doble para estar aquí cerca del mar, supongo. Hay un viento, pero voy a volar con la cámara en la mano. Mucho viento. Vamos a buscar un sitio más local, menos turístico. Tengo mucha hambre, pero... O sea, la gente me para en la calle y me habla ruso, invitándome a su restaurante. Pienso que soy ruso. Hay mucho turismo ruso aquí. Realmente no me atraía mucho esa ciudad, pero por el momento lo que estoy viendo realmente es un lugar como para seguir de viaje mañana.
y es un sitio turístico, una ciudad turística dirigida a los rusos, por lo que veo, y no sé, supongo que habrá gente local también, pero la gente me habla ruso directamente, una especie de colonia turística. Todo lo que está en primera línea del mar y segunda es muy caro, lo cual tampoco apetece estar en un sitio tan caro. Y me han dicho que tengo que ir a la tercera línea del mar para encontrar un Vietnam normal. Y me está costando encontrar algo, pero prefiero seguir mis sentimientos. A lo mejor estaba pensando justo ahora, ese es un vídeo de transición, como cuando viajáis, no sabéis bien dónde vais a ir y las cosas no es que se tuercen, pero tampoco van a ir específicamente bien. Y esa es parte de la aventura del viaje también. Pues lo voy a documentar, ¿por qué no? Ahora cuando paramos y comemos explico cuál es el plan de mañana, que hay una ciudadita no muy lejos de aquí, a un par de horas, yendo hacia el norte, que sí, eso me pinta muy bien, muy tranquila, muy local, a la búsqueda de un sitio normal. Había un militar ahí que le dije, oye, comida vietnamita a precio normal, hablaba un poquito de inglés, y me dice, 200 metros recto. Empiezo a ver cosas, sí. Sí, aquí ya puede mejorar la cosa. Chicos, pero está escrito en ruso. Aquí, en el restaurante. Esto es interesante. Mira, me voy a meter aquí dentro porque hablé con una mujer, me dijo, tiene que hacer 1 kilómetro caminando yendo hacia el centro, al semáforo a la derecha para encontrar algo normal. Me lo dijo con mucha confianza. Le digo, vale, me quedo por aquí. Encontré una sopa gigante y con pocas palabras que hablaba el camarero me hice entender, dije, ¿no tiene algo más pequeño que esto? O sea, es muy profundo, es enorme esto. Hay que, delante mío hay una pareja que lo están compartiendo. Me dijo, no, o grande o nada. Digo, bueno, dame lo grande, igual lo dejaré un poco. Cuando llegas a lugares que desde el primer segundo ya notas que no te sentirás en casa, esto es un clásico. Sopa buenísima. Bueno, eso es uno de esos lugares, habría que entender un poco la historia reciente. Han construido muchísimo. Ese turismo ruso debe estar conectado por un tipo de mercado de demanda con Rusia. Y bueno, se han fundido la cultura local. Aquí no se respira Vietnam prácticamente. Curioso. Aprendimos cosas. Seguimos aprendiendo cosas. Está bien. Así que hoy haré un plan para mañana, a ver cómo me desplazo al siguiente lugar y seguimos para adelante. Qué interesante, estaba pensando, el hecho de tener un restaurante, un bar, con anunciándose, en ese caso con el idioma ruso, es un indicio de una transformación de la cultura local, ¿no? Es decir, no es que el extranjero viene aquí y se adapta a la cultura local. La cultura local se adapta, por razones de mercado, a cambiar su idioma y aprender también un poco del lenguaje del extranjero para entrar en el mercado. Eso es muy curioso. Lo he visto en distintas partes del mundo. Y es distinto que en el caso de un país bilingüe, donde ya desde niño en la escuela te enseñan un 50%, yo que sé, de italiano, de austríaco, por ejemplo. En Italia, en la frontera con Austria, hay una zona italiana que es bilingüe, ¿no? Es totalmente distinto eso. Es como una especie de colonia turística donde la gente se adapta a todos los niveles. Es que la gente en la calle me está hablando ruso a mí y estamos en Vietnam. Muy sorprendente, ¿no? He pensado ahora para volver al hotel, que es la hora de entrar, volvemos en el paseo marítimo y a lo mejor miramos el mar. El mar es siempre bello, ¿no? Vamos a verlo, ¿eh? El viento más fuerte no podía ser, ¿eh? Y el cielo más gris tampoco. Vaya día y lugar. No está mal. ¿Por qué no? Oye, pero esos deportistas se lo pasan muy bien, ¿eh? Con ese viento.
Pero qué bueno es el aire del mar. Buenísimo. Aquí delante hay unas 3 islas que he visto en el Google Maps y las estoy viendo ahora desde aquí, que deben ser muy bonitas, ¿eh? Bueno, podemos definirlo como un lugar más. Me suena, hay una palabra que me gusta que es sucedáneo, que no es el queso auténtico, es una imitación, es algo parecido. Pero bueno, mirad qué mar que tenemos, es el océano de China, ¿no? Se llama este. Es el mismo mar que baña a China un poco más al norte. Ahora me acuerdo, cuando llegué hoy a la recepción del hotel, otra anécdota, indicio del cambio. La mujer al final, cuando me dijo que tenía que entrar a las 2, me dijo, mira, le voy a contar la política del hotel, lo cual ya me sorprendió porque las políticas de los hoteles son todas un poco iguales, ¿no? Hay un horario de entrada, uno de salida y tal. Y efectivamente me explica, horario de entrada, horario de salida, tenemos una piscina en una planta arriba. Y luego me dice, le obligamos a dejar su documento, su pasaporte en el hotel, y cuando se va, me da la llave de la habitación, subimos a la habitación 5 minutos, averiguamos que todo esté bien y le devolvemos el documento. Esto también me hizo pensar, no me había pasado nunca, diría, en el planeta, no solo en Vietnam. Lo que se hace normalmente es una fotocopia del pasaporte, no te retienen el documento. De hecho, yo le dije, mira, ¿le parece que le dejo mi carnet de identidad? Y así el pasaporte me lo tengo. Y le di un carnet de conducir que tengo español, ni siquiera se dio cuenta. Me pareció un poco agresivo. Trước khi chúng ta bắt đầu vào chương trình TV này, ban tổ chức sẽ cho cả nhà chúng ta mình thêm một phép tính được gọi là tập đếm. Ví dụ như người đầu tiên của mình là số. Chỉ có trở lên trời em ạ. Em đếm 1, 2, 3, ai mà được người vừa sẽ chỉ. Un grupo de gente muy animados. No sé si son vietnamitas o no. Creo que sí. Creo que sí. Pero no sé. Animación se llama esto. Mirad, chicos, el menú del restaurante, ¿no? Todo en ruso. ¿Veis? O sea, muy interesante. Vamos a la planta 18. Imaginar. Este es un rascacielos muy alto. Tiene una pinta un poco lujoso esto. No, coherente con lo que me esperaba. Es un pedazo de habitación por $10. La verdad que me sorprende mucho. Mirad la cama. Cabemos 5 ahí dentro. Y aquí tengo una vista horrible, digamos, pero bonita. ¿Cómo se abre? Vamos a ver. No sé si se verá el mar. Yo tengo vértigo, no sé si podré salir mucho. No, el mar no se ve desde aquí, es la parte de atrás. ¿Lo veis? Es un poco todo tristón, ¿no? No sé. Mira, aquella debe ser... No sé si es la estación o no. Es todo así como muy indefinido o impersonal, ¿no? En fin, la habitación es buena. Esta es una cosa que me encanta tener en cualquier habitación porque me encanta el té. Además, traigo mi té preferido. Voy a hacerme uno ahora mismo. Bueno, me he duchado, me encuentro un poco cansado. Creo que me falta un poco de alimento. Aquella sopita era mucho caldo, unos cuantos fideos y muy poca carne. Me he quedado con hambre. Pero mientras tanto, antes de salir, he empezado a mirar lo que voy a hacer mañana. Mirar estos, qué simpáticos. Hay un trencito que va un poco hacia el norte y hay un lugar que está a unas 4 horas. Pero no me apetece viajar tanto mañana. Entonces a una horita hay un sitio que es de playa, un pueblo, que es este, mirar. Y pensaba, bueno, poco a poco subir allí. Un momentito, está aquí. Hay un pueblo de playa, que mirar qué playa. Claro, ahora no es época de gran sol. Empezaría creo que en enero en esa zona del país. Pero bueno,
Igual encontramos alguna gente interesante, algún pescador, ojalá haya algo auténtico por ahí. Así que vamos mañana aquí, con ese tren de aquí. Mira qué simpáticos. Aparte, en litera he visto que tienen también asientos, así que vamos bien. He vuelto a la playa, que es el mejor sitio. Viento fortísimo, con el sonido de las olas, reconfortante. Y ahora me he comprado esa pelota de arroz enorme, rellena creo que de carne. He comido muchos mejores. De hecho lo dudaba cuando lo compraba, pero es que no hay nada, es muy raro ese sitio, hasta la comida, todo es caro, muy extraño. De hecho estaba pensando, el tema de cuando la cultura local cambia por esa invasión de cierto tipo de turismo, los precios suben. Lo peor que detecto es que está tan acostumbrado luego a vivir el negocio de que te miran como un potencial cliente más que un ser humano. Se crea una distancia, todo el mundo solo te mira para, venga, a ver si puedo hacer dinero con ese chico. Te invitan a un taxi o entrar en un restaurante o lo que sea, pero todo es el negocio. Entonces me doy cuenta de que ellos mismos, no conscientemente quizás, se quitan la oportunidad de vivir una experiencia que es más allá del negocio. Y eso se nota. Cuando una realidad se corrompe un poco, ¿no? Lo ideal es encontrar un equilibrio. Todos necesitamos trabajar. Y el turismo, yo considero que de una forma adecuada y con cierta calidad, pues está bien, pero también hay que saber manejarlo. ¿Vosotros qué opináis? Nos queda solo el mar, amigos y amigas. Me quedaré aquí un ratito contemplando ese maravilloso sonido, dejando los rascacielos atrás mío. Es curioso, si tú miras el mar hacia lo lejos, da igual donde esté, siempre es lo mismo, ¿no? Puede estar en una metrópoli enorme o en una isla paradisíaca, pero cuando tú miras allá, el mar es el mar. El planeta tiene más agua que otra cosa y estamos mirando el planeta allá arriba. Así que me quedo con eso hoy. Vosotros hacer los deberes, darle al pulgar, seguirme en la red social como anda la vida, bla bla bla, todo esto, la campanita y suscribiros al canal, si no, aún no lo habéis hecho. Así que nos vemos en el siguiente episodio, un poquito más al norte. Chao. Terminar el día frente al mar, aquí, ha sido un ejercicio de adaptación. Entre esta jungla de asfalto he aprendido a mirar de otra forma, a dejar que la creatividad transforme lo que no me seduce en algo digno de contemplar. Los rascacielos que se alinean frente a la playa, duros y grises, se vuelven siluetas recortadas por un sol que al caer los pinta de dorado. Las sombras se alargan, las luces se encienden y las formas geométricas se mezclan con el horizonte. Es un recordatorio de que incluso cuando un lugar no es lo que esperábamos, siempre hay una manera de encontrarle su belleza. Y en eso también consiste viajar, en aceptar, adaptarse y dejarse sorprender.